Había jurado que no lo haría. No era la primera vez que Alex y yo nos despedíamos en aquel hotel de la Gran Vía, pero esa tarde, mientras él se vestía y yo permanecía tumbada en la cama con la sábana cubriéndome apenas el pecho, algo en mi interior me decía que estábamos cruzando un punto de no retorno. «Laura, ¿segura que estás bien?», preguntó él mientras se ponía la chaqueta. Asentí con una sonrisa forzada. Claro que no estaba bien. Estaba aterrada. No porque me sintiera culpable, eso hacía mucho que había dejado de pesarme, sino porque sabía que David, mi marido, estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Esa mañana, cuando salí de casa, noté su mirada distinta. No me preguntó a dónde iba ni mencionó nada sospechoso, pero algo en su forma de actuar me inquietó. Su beso de despedida fue más largo, más pausado, como si estuviera grabando mi rostro en su memoria. Y ahora, mientras me vestía apresuradamente, mi móvil vibró en la mesilla. Miré la pantalla. Tenemos que hablar. Solo 3 palabras. De repente, el aire en la habitación se volvió pesado. Alex me observó con curiosidad, pero no preguntó. Yo ya no estaba allí con él. Mi mente estaba en casa, en David, en lo que me esperaba al cruzar la puerta. «Nos vemos pronto, ¿no?», preguntó Alex antes de besarme en el cuello. No respondí. Ya no estaba segura de nada. Cuando llegué a casa, David estaba sentado en la mesa del comedor con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que nunca antes había visto en él. No era enojo ni decepción, era algo peor, una especie de tranquilidad estudiada que me hizo sentir más vulnerable de lo que me habría gustado admitir. Cerré la puerta con cuidado, dejé mi bolso sobre la encimera y me acerqué con la mejor expresión de normalidad que pude fingir, pero cada paso que daba hacia él me hacía sentir que estaba caminando directo a una trampa que no sabía cómo evitar. «¿De qué quieres hablar?», pregunté sin rodeos, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro sentía que me ardía el estómago. David no respondió de inmediato, simplemente ladeó la cabeza, como si me estuviera observando por primera vez, como si estuviera intentando descifrar quién era realmente la persona que tenía enfrente. Luego, con un movimiento pausado, deslizó su mano hasta tomar un sobre blanco y lo empujó hacia mí. «Abre eso», dijo con una calma que me puso los pelos de punta. Me quedé mirándolo por un momento antes de tomar el sobre. Lo abrí con cuidado, temiendo lo que podía haber dentro. Cuando saqué las fotografías, sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Imágenes de mí y Alex en la puerta del hotel, entrando juntos, saliendo a distintas horas, un par de momentos en los que nuestras miradas hablaban demasiado. Nada explícito, pero no hacía falta. No necesitaba vernos en la cama para entender lo que significaban esas imágenes. «¿Tienes algo que decir?», preguntó David, todavía sin levantar la voz, sin mostrar ni un atisbo de furia. No respondí de inmediato, porque por primera vez en toda esta historia, no tenía una mentira preparada. No tenía una justificación ni una excusa que pudiera hacer que esas fotos significaran otra cosa. Era real, tangible, la prueba de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. «No es lo que piensas», solté al final, porque era lo único que me vino a la mente, aunque ni siquiera yo misma me lo creía. David sonrió, una sonrisa vacía, de esas que duelen más que un grito. «Ah, no». «¿Entonces qué es?». No respondí, porque cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. No podía decirle que Alex no significaba nada, porque entonces quedaría como una persona que destruyó su matrimonio por puro capricho. Pero tampoco podía decirle que significaba algo, porque eso sería aún peor. No había una respuesta correcta, no había una salida elegante de esta situación. «Laura, dame al menos el respeto de no tratarme como un idiota», su tono seguía siendo el mismo, tranquilo, sin alterarse, pero eso solo hacía que todo fuera más aterrador. «¿Cuánto tiempo?».
Sentí la necesidad de sentarme, pero no me moví, como si quedarme de pie me hiciera tener algún tipo de control sobre lo que estaba ocurriendo. Miré las fotos de nuevo, buscando algún error, algo que me permitiera aferrarme a la idea de que tal vez aún podía salir de esto, pero no había nada. Solo la cruda realidad de mi traición. No importa cuánto tiempo, respondí, porque en el fondo sabía que la cifra exacta no iba a cambiar nada. David asintió, como si hubiera esperado que dijera eso. Para mí sí importa, insistió. Porque quiero saber en qué momento te volviste una persona que podía mentirme en la cara todos los días sin el más mínimo remordimiento. Abrí la boca para responder, pero no tenía palabras. Porque en el fondo, él tenía razón. Había aprendido a mentirle tan bien que incluso en este momento, mi primer instinto era intentar manipular la conversación para minimizar mi culpa. David suspiró y se recargó en la silla, cruzando los brazos de nuevo. ¿Lo amas? El golpe final. La pregunta que más temía. Porque la respuesta no era un sí rotundo, pero tampoco un no categórico. Si le decía que lo amaba, entonces todo se acababa en ese instante. Si le decía que no, entonces tendría que explicar por qué lo hice, y no había una razón que pudiera justificar lo que había hecho sin dejarme en ridículo. No lo sé, murmuré, apenas reconociendo mi propia voz. David cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo paciencia de un lugar desconocido. Luego se levantó de la silla y me miró con esa misma expresión inquebrantable. Espero que valga la pena, dijo simplemente antes de tomar su chaqueta y salir por la puerta sin mirar atrás. Me quedé allí, con las fotos en las manos y un vacío en el pecho que no había sentido nunca antes. Sabía que esto iba a terminar mal desde el principio, pero nunca imaginé que el momento en el que todo se derrumbara sería así. Sin gritos, sin insultos, sin violencia. Solo la cruel indiferencia de un hombre que acababa de decidir que yo ya no valía la pena. Y lo peor de todo era que, en el fondo, entendía por qué David no volvió esa noche. Tampoco llamó ni envió mensajes. Pasaron las horas y el silencio en casa se volvió insoportable. Caminé de un lado a otro del salón, mirando el móvil, resistiendo la tentación de escribirle, porque no sabía qué decir. Si le pedía que volviera, sería admitir que estaba desesperada. Si intentaba justificarme, solo lo haría enojar más. Pensé en llamarlo, pero imaginé el tono seco con el que me respondería, la frialdad en su voz, y preferí esperar. Quizá necesitaba tiempo. Quizá cuando se calmara podríamos hablar sin que todo terminara de la peor manera posible. Me repetí eso hasta que el cansancio me venció y me quedé dormida en el sofá, aún vestida con la ropa con la que había salido del hotel. Desperté al escuchar la puerta cerrarse. Me incorporé de golpe y lo vi parado en el recibidor, con la misma chaqueta que llevaba cuando se fue, el rostro marcado por el cansancio y los ojos apagados. No parecía enojado, pero tampoco había rastro del hombre que solía ser conmigo. Durante años, cada vez que llegaba a casa, me miraba con esa mezcla de ternura y costumbre, como si yo fuera su lugar seguro. Ahora solo me observaba como si no supiera quién era. ¿Dónde estabas? Pregunté en voz baja, más por necesidad de romper el silencio que porque creyera que me respondería. David soltó una risa sin humor y dejó las llaves sobre la mesa. Esa es una pregunta interesante viniendo de ti. Me dolió más de lo que esperaba, pero me obligué a mantenerme firme. No podía dejar que tomara el control de la situación, porque si lo hacía, estaba perdida. ¿Por qué no contestaste? Insistí, cruzando los brazos para ocultar el temblor en mis manos. David me miró durante unos segundos antes de caminar hacia la cocina. Lo seguí, viendo cómo abría la nevera y sacaba una botella de agua con la misma calma con la que solía hacerlo después de un largo día de trabajo. Tomó un sorbo antes de apoyar ambas manos en la encimera y soltar un suspiro pesado. Porque no tengo nada que decirte, Laura.
Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. David, tenemos que hablar. ¿Hablar? Repitió, girándose para mirarme con incredulidad. ¿De qué? ¿De cómo me mentiste en la cara durante meses? ¿De cómo convertiste nuestra vida en una farsa? ¿De cómo te ibas a acostar con otro mientras yo confiaba en ti como un imbécil? No tenía una respuesta para eso. Me quedé en silencio, mirando al suelo, sintiendo como el peso de mis propias acciones me caía encima como un muro imposible de esquivar. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Preguntó de nuevo, su tono más bajo, pero cargado de una tensión que me puso la piel de gallina. Te dije que eso no importa. David golpeó la encimera con la palma de la mano, haciéndome dar un respingo. Claro que importa. Nunca lo había visto así. No era un hombre que levantara la voz, que perdiera el control. Su enojo siempre era más silencioso, más frío, pero ahora toda esa contención parecía estar desmoronándose frente a mí. ¿Cuándo empezó? Insistió, cada palabra pronunciada con una rabia contenida que me hizo sentir pequeña. Hace unos meses, admití al final, porque entendí que si seguía evadiendo sus preguntas solo haría que todo empeorara. David apretó la mandíbula y se pasó una mano por el rostro, como si estuviera tratando de procesar la información sin perder el control. ¿Lo amas? No lo sé. Esperaba que se enojara, que gritara, que me insultara. Pero lo único que hizo fue soltar una risa amarga antes de negar con la cabeza. Esa es la peor respuesta que podías darme. Caminó hacia la sala y yo lo seguí, sintiendo que, si lo dejaba ir sin decir nada más, lo perdería para siempre. David, no quería que pasara así, intenté explicar, aunque sonara estúpido incluso para mí. Pero pasó, me interrumpió, girándose para mirarme con una expresión que me dejó sin aire. Y no puedes hacer que desaparezca solo porque ahora te das cuenta de que lo vas a perder todo. Me quedé sin palabras. Porque tenía razón. Siempre había creído que podía controlar la situación, que podía manejar las cosas a mi manera sin que nada se me escapara de las manos, pero ahora estaba aquí, viendo cómo todo se desmoronaba sin que pudiera hacer nada para detenerlo. David me miró por un momento más antes de tomar aire y hablar con un tono que me heló la sangre. Mañana me voy. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Qué? Voy a quedarme en otro sitio mientras veo qué hago con todo esto, dijo sin mirarme. No quiero dormir aquí, no quiero estar bajo el mismo techo que tú ahora mismo. David, por favor. No me pidas nada, Laura, me cortó. Ya tomaste todas las decisiones sin mí, ahora déjame tomar una sin ti. Me quedé parada en medio del salón mientras él subía las escaleras. Lo escuché moverse en nuestra habitación, recogiendo algunas cosas, metiéndolas en una bolsa sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando bajó de nuevo, me miró una última vez antes de caminar hacia la puerta. No sé si voy a volver. La puerta se cerró detrás de él y, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí miedo de verdad. David no regresó al día siguiente ni al siguiente. No llamó, no envió mensajes, no dejó ninguna señal de que quisiera hablar conmigo. No sabía dónde estaba, si estaba en casa de algún amigo, en un hotel o si simplemente había decidido desaparecer por completo de mi vida. Durante los primeros días, traté de convencerme de que solo necesitaba tiempo, que eventualmente volvería y podríamos hablar como adultos para encontrar una solución. Pero con cada día que pasaba sin noticias suyas, el miedo dentro de mí crecía más y más. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca respondió. Sus redes sociales estaban inactivas, y cada intento de contacto terminaba con la misma frustración. Mi ansiedad se mezcló con la culpa, pero también con la sospecha de que no estaba simplemente alejándose para pensar. Algo no cuadraba. David nunca había sido el tipo de hombre que huía de los problemas.
Siempre había enfrentado las cosas de frente, sin importar lo difíciles que fueran. Su silencio no era una reacción natural, y esa incertidumbre me carcomía por dentro. El miércoles por la tarde, después de varios días de espera inútil, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Fui a su oficina, convencida de que, aunque no quisiera verme en casa, al menos seguiría con su rutina de trabajo. Sin embargo, cuando llegué, su secretaria me miró con una mezcla de incomodidad y sorpresa antes de bajar la mirada rápidamente hacia su escritorio. Señora Laura, no esperaba verla aquí. ¿Está David? Ella tragó saliva y dudó antes de responder. No ha venido desde el viernes. Mis manos se tensaron sobre la cartera que llevaba. ¿No ha venido a trabajar? Negó con la cabeza. Pidió unos días libres. No dijo por qué. Mi pecho se encogió con una sensación de alarma que no supe controlar. David era metódico, estructurado. Nunca se tomaba días libres sin planearlo con anticipación. Esto no era normal. ¿Dijo dónde estaría? No, respondió, con una mirada que me dejó claro que sabía más de lo que decía. Intenté presionarla un poco más, pero fue inútil. Salí de la oficina con más preguntas que respuestas, sintiéndome cada vez más fuera de control. Caminé sin rumbo durante un rato, tratando de pensar en todas las posibilidades, en cada lugar al que podría haber ido, en cada persona con la que podría haber estado. Y entonces, un pensamiento me golpeó de lleno: si él sabía de mi infidelidad, si tenía pruebas, si había estado investigándome, ¿qué más podía haber hecho sin que yo lo supiera? Regresé a casa con la cabeza llena de suposiciones y un presentimiento que no me dejaba en paz. Me dirigí directamente a la computadora de David. Tenía la esperanza de encontrar algún rastro de lo que estaba haciendo, pero cuando intenté entrar en su correo, descubrí que había cambiado la contraseña. Revisé su escritorio, sus cajones, cualquier papel que pudiera darme una pista, pero todo estaba demasiado limpio, como si se hubiera llevado cualquier evidencia antes de marcharse. Fue entonces cuando sonó el timbre. Corrí hacia la puerta con el corazón acelerado, esperando que fuera él, que finalmente hubiera decidido enfrentarme, que al menos me diera una oportunidad de hablar. Pero cuando abrí, lo que encontré fue un sobre blanco en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y, al ver el remitente, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Era de su abogado. Rompí el sello con torpeza y saqué los documentos del interior. Lo primero que vi fue la palabra que más temía. Divorcio. La respiración se me cortó. Las hojas detallaban cada aspecto del proceso, desde la separación de bienes hasta la custodia compartida de los niños. Todo estaba perfectamente ordenado, cada punto cubierto, cada paso planeado con una precisión quirúrgica. Esto no había sido una decisión impulsiva. David lo tenía preparado desde antes de marcharse. Me desplomé en la silla más cercana mientras mi mente intentaba asimilar lo que esto significaba. No era solo que me estaba dejando, no era solo que se estaba alejando de mí, era que lo había hecho con una frialdad calculada, sin darme la oportunidad de discutir, sin dejarme ninguna posibilidad de apelar a sus emociones. Lo había perdido. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que me lo merecía. Él sobreseguía en mis manos, las hojas del divorcio esparcidas sobre la mesa, cada palabra clavándose en mi mente como si fueran golpes secos que no podía esquivar. Lo había leído 3 veces y aún así no podía asimilarlo completamente. Todo estaba organizado con una precisión que me dejó claro que esto no había sido una decisión impulsiva, no era un arrebato de ira ni un castigo momentáneo. David se había asegurado de no dejar cabos sueltos, de cerrarlo todo antes de ponerme estos papeles en la puerta, de deshacerse de mí sin siquiera darme la oportunidad de pelear. La rabia se mezcló con la desesperación en mi pecho y antes de darme cuenta, ya tenía el teléfono en la mano, marcando su número con dedos temblorosos. No contestó. Intenté de nuevo. Nada.
Lo llamé 5 veces más antes de darme cuenta de que no tenía sentido insistir. No iba a responder, no si él tenía el control. Sabía que en este momento yo estaba en pánico, sabía que me tenía exactamente donde quería y estaba disfrutando de ello. Nunca pensé que sería capaz de algo así. Durante años había sido el hombre que siempre intentaba resolver los problemas con calma, que evitaba las discusiones innecesarias, que prefería arreglar las cosas en lugar de dejarlas pudrirse en el silencio. Pero ahora entendía que no era que no supiera ser despiadado, solo que nunca había tenido razones para hacerlo conmigo. Hasta ahora. Horas después, cuando ya había perdido la esperanza de obtener una respuesta, mi móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje. Mañana a las 9. Hablaré contigo una vez y solo una vez. Si llegas tarde, no volverás a escucharme. Era todo lo que decía. Ningún insulto, ninguna queja, solo un ultimátum seco y definitivo. Esa noche no dormí. Mi cabeza iba demasiado rápido, repasando cada posible escenario, cada palabra que podía decir para convencerlo de que no hiciera esto, para hacer que cambiara de opinión, para encontrar alguna grieta en esa muralla que había levantado entre los dos. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que David no era alguien que tomara decisiones sin pensarlo bien. Si había llegado a este punto, era porque realmente no quería seguir conmigo. A las 8:30 ya estaba en el lugar que me indicó. Un café pequeño lejos de casa, un sitio discreto, el tipo de lugar donde nadie prestaría atención a una pareja teniendo una conversación incómoda. Él ya estaba allí cuando entré, sentado junto a la ventana, con un café delante y la misma expresión inmutable que había tenido la última vez que lo vi. No había rabia en su rostro, tampoco tristeza. Era solo alguien que había tomado una decisión y que estaba allí para comunicarla. Me acerqué con pasos cautelosos y me senté frente a él. No saludó ni hizo ningún gesto para indicar que mi presencia le importaba en lo más mínimo. David. No pierdas el tiempo, me cortó sin levantar la voz. Tienes una oportunidad para decir lo que quieras. Después de esto, no habrá más conversaciones entre nosotros que no sean sobre los niños o sobre lo legal. Apreté las manos sobre mis piernas, tratando de calmar el temblor en mis dedos. No podía permitir que viera cuánto miedo tenía de lo que estaba a punto de suceder. No quiero que esto termine así. David soltó una risa breve, sin humor. ¿Cómo querías que terminara? ¿Con un abrazo y un lo siento y seguimos adelante como si nada? ¿Con un perdón y hacemos terapia de pareja mientras intentamos reconstruir la confianza que tú destruiste? ¿O querías que te gritara para poder sentirte la víctima y justificar lo que hiciste? No sabía qué responder. No hice esto porque no te ame. No, interrumpió de nuevo. Lo hiciste porque no te importó lo suficiente. Hubo un silencio tenso entre los dos. Yo intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero cada una que venía a mi mente sonaba vacía y sin sentido. Si me hubieras dicho que estabas cansada de nuestra relación, que necesitabas algo diferente, que ya no sentías lo mismo, podríamos haber hablado. Podríamos haber terminado esto de una forma menos sucia, menos jodida. Pero en lugar de eso, decidiste engañarme, mentirme a la cara durante meses y pensar que nunca me daría cuenta. David. No quiero escuchar tu versión. Su voz seguía siendo calmada, pero esta vez había algo más en ella. No rabia, no frustración, sino una especie de decepción tan profunda que hizo que todo lo demás se sintiera irrelevante. Voy a firmar el divorcio la próxima semana, continuó. No quiero discusiones sobre quién se queda con qué. Quiero que esto termine rápido. ¿Así de fácil? Después de todo. David tomó su café con tranquilidad, como si la conversación no tuviera la menor carga emocional para él. Nada de lo que digas va a cambiar lo que siento. Te amaba, Laura, pero ya no puedo respetarte. Y sin eso,
no queda nada que salvar. Quise llorar, gritar, hacer algo para que mostrara cualquier emoción, cualquier señal de que aún quedaba algo dentro de él que pudiera hacerle dudar de su decisión. Pero su mirada me dejó claro que ya no había nada que hacer. Me levanté de la mesa sin decir nada más. No tenía sentido seguir ahí. Cuando salí del café, no miré atrás. Sabía que si lo hacía, todo sería peor. David había cerrado este capítulo de su vida, y yo acababa de darme cuenta de que había sido él, y no yo, quien tuvo la última palabra. Regresé a casa sin recordar realmente el trayecto. Mi cabeza iba vacía, incapaz de procesar lo que acababa de pasar en ese café. Durante días había esperado esta conversación, creyendo que encontraría una forma de arreglarlo, que podría hacerle entender que no quería perderlo, que esto no tenía que terminar así. Pero David no me dio oportunidad. No gritó, no discutió, no me insultó. Solo me miró con la frialdad de alguien que ya no sentía nada por mí, que había cerrado la puerta sin necesidad de hacerlo de manera violenta. Y eso dolía más que cualquier otra reacción que pudiera haber tenido. Entré en casa y me detuve en el pasillo, mirando alrededor como si estuviera en un lugar ajeno. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. La ropa de David seguía en el armario, sus cosas aún estaban en el baño, las tazas que usaba cada mañana estaban en el mismo sitio. Pero él ya no era parte de esto. Era como si todo estuviera congelado en el momento antes de que mi mentira se hiciera pedazos. Me senté en el sofá, sintiendo un cansancio que no tenía nada que ver con el sueño, sino con el peso de la realidad que finalmente me estaba golpeando con toda su fuerza. Horas después, cuando el sol empezó a bajar, me obligué a hacer algo. Caminé hasta el dormitorio y abrí el armario. Miré su ropa durante unos segundos antes de tomar una camisa y acercármela al rostro, buscando su olor, como si eso pudiera devolverme algo de lo que había perdido. Pero todo lo que sentí fue la ausencia. Me obligué a empezar a sacar su ropa, a doblarla sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo. No quería que él tuviera que volver a esta casa a recoger sus cosas. No quería darle el poder de seguir marcando cada paso de este final. Cuando terminé, llamé a un servicio de mensajería para que enviaran las cajas a la dirección que su abogado había indicado en los documentos del divorcio. Ni siquiera sabía dónde estaba viviendo ahora, y no tenía derecho a preguntarlo. Me duché, cené algo sin sabor y me acosté en la cama que ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Dormí mal, despertándome cada pocas horas con la sensación de que algo faltaba, hasta que finalmente amaneció y tuve que aceptar que este era mi nuevo normal. Los días siguientes fueron mecánicos. Me levantaba, trabajaba, comía, trataba de mantener la casa en orden. La gente a mi alrededor notaba que algo estaba mal, pero nadie preguntaba, y yo no ofrecía explicaciones. No podía decirles la verdad, porque sabía que no había manera de contar lo que pasó sin que todo me dejara en evidencia. No podía convertirme en la víctima cuando yo misma había provocado esto. Cuando llegaron los papeles finales del divorcio, los firmé sin dudar. Ya no tenía sentido seguir luchando por algo que estaba muerto. Los envié de vuelta el mismo día, sin escribir ninguna nota, sin agregar ninguna despedida. David no necesitaba palabras que no cambiarían nada. Solo quedaba aceptar la consecuencia de mis decisiones. El último mensaje que recibí de él fue una confirmación de que todo estaba finalizado. No había rencor en sus palabras, pero tampoco había afecto. Solo la confirmación de que ya no éramos nada. Borré su número. Borré las fotos. Borré todo rastro de lo que habíamos sido. Y después de eso, por primera vez en semanas, lloré.